así que estamos gozosos, alegres. Sabe, en el día de ayer estuve compartiendo la palabra que fue de terrible bendición, primeramente para mi vida. Esta palabra el Señor me la viene hablando hace como 3 semanas o más, 4 por ahí, y confirmándome día a día, como siempre lo hace, aquello que tengo que hablar y decir, porque uno no viene a hablar lo que sabe, sino que viene a hablar lo que Dios quiere que uno hable. Y usted sabe muy bien que, como le decía yo ayer a los hermanos en Escobar, me gusta enseñar mucho a la iglesia, porque es mi oficio, ¿no? Ser maestra, enseñar. Pero en esta ocasión, ¿sabe? Voy a enseñar muy poquito, solo lo que quiero. La mayoría de las cosas usted las ha leído. Pero lo que más el Señor puso en mi corazón es poder traer una dirección a la iglesia. Y esto lo que nos he hablado yo con mi esposo, y él me decía, eso siento yo que el Señor nos está guiando, nos está llevando. Cuando vinieron los pastores de Reconquista, le compartimos este sentir y ellos nos decían, nosotros estamos orando por exactamente lo mismo. Hablaba con la pastora Bani de Uruguay, ella me decía, pastora, yo estoy orando profundamente y el Señor está haciendo algo poderoso y algo nuevo va a ser para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Que algo nuevo el Señor va a hacer. Por eso el Señor nos está inquietando, nos está llevando a través de su palabra, en los distintos mensajes, en las enseñanzas. Admiro cómo Dios es tan ordenado, y aunque nosotros parece que estamos agarrando mensaje de acá, mensaje de allá, digo por los predicadores, por el alineamiento, por las cosas, el Señor siempre tiene un objetivo y un hilo. Y eso es lo que le doy gracias al Señor, que su Espíritu es uno solo, y aunque los predicadores a veces no nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Porque no estamos diciendo yo voy a predicar esto, el Señor fue llevándonos hasta este punto donde el pastor dijo, a partir del jueves que viene comienza un nuevo tiempo, porque sabemos que hay cosas que quieren manifestarse, pero sabe, nosotros, el Señor nos habla, nos prepara, pero somos nosotros los que abrimos ese camino para que el Señor pueda hacer todo aquello que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y sabe, quiero que vayamos en Levítico capítulo 6, versículos, muy pocos versículos voy a leer, aunque usted le parezca mentira hoy. Aunque puedo nombrar muchos, voy a leer solamente pocos versículos. Digo porque yo siempre lo paseo por toda la Biblia, pero hoy no. ¿Saben? El antiguo pacto está lleno de simbologías proféticas. Si nosotros leemos la historia del antiguo pacto, vamos a encontrar un montón de cosas que para nosotros no tienen sentido. Pero cuando Cristo vino a hacer que ese antiguo pacto se hiciera verdad en Él y en nosotros. Entonces todo lo que era una simbología profética, Él la comenzó a vivir. Y Él comenzó a mandarnos a nosotros para que podamos entender que todo eso que funcionaba en la antigüedad, como era el templo, como era la adoración, como era, si usted lo puede leer, todo eso tiene para nosotros una enseñanza. Eso fue sombra de lo que vivimos hoy, pero tiene una gran enseñanza para nosotros. Y fíjese lo que dice Levítico 6, 6, versículo 12 y 13, está hablando del templo donde ofrecían los sacrificios, el templo donde lo levantó Moisés. Y mire lo que dice, el Señor le estaba dando instrucción. Y dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ¿quién? El sacerdote, dice, pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y dice el versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar y no, ¿qué pasará? Este es el mensaje de hoy. El fuego del altar no se apagará. Y sabes, si nosotros empezamos a ver ese sacrificio que hacían los sacerdotes de mantener el fuego encendido todo el día. ¿Usted se imagina? ¿Alguno tiene un hogar? ¿Alguno tuvo un hogar alguna vez? Yo he tenido hogar en la casa de mis suegros y siempre era la que le ponía la leña y la acomodaba porque me gustaba que el fuego esté bien encendido, ¿no? Es como que parecía que cuando ya estaba débil quería más y le ponía fuego y leña. ¿Sabe? Eso tenían que hacer los sacerdotes todos los días de su vida. Y hacer que el fuego se mantuviera encendido constantemente. Y usted dice, ¿por qué tanto sacrificio para ellos? Porque eso es una simbología profética para nuestros días hoy. Porque ese altar dependía de que haya un sacrificio. Si no había un sacrificio, el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo representa la presencia del Señor.
El altar donde estaba ese fuego continuamente para el sacrificio representa la adoración, representa la ofrenda a Dios, representa la relación de Dios con el hombre. El hombre no se podía acercar a Dios sin sacrificios por causa de su pecado. Y si bien ese altar, Jesucristo ya pagó el precio una vez y para siempre, pero esta simbología también nos lleva a que la lámpara, dice la palabra, la lámpara que también estaba en el lugar santo, debía tener aceite continuamente y jamás debía escasear el aceite. Algo que yo una vez les he enseñado, que el aceite que tenían las lámparas lo preparaba el pueblo de Dios. El altar, ese altar del fuego, lo mantenía el sacerdote, pero lo que estaba dentro en el lugar santo y el aceite que estaba en la lámpara la traía el pueblo desde su casa para que jamás se apagara el Espíritu de Dios. Y sabe, los dos tienen el mismo significado, y es esto tan poderoso que representa nuestro corazón, el altar del Señor, ahí donde nos ofrecemos. Por eso estamos viendo cómo ser buenos adoradores, qué tenemos que entregar arriba de ese altar. Pero el Señor te dice, eso está buenísimo, yo quiero que te entregues, pero hay una cosa más. Aparte de lo que entregas, necesita haber fuego continuamente. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el hombre fue diseñado para vivir en la gloria de Dios. Yo le decía hoy a mi esposo, yo entiendo que cuando Dios empieza a enviar palabras como esta, el espíritu del hombre comienza a conectarse al Espíritu de Dios, porque en nosotros hay una imperiosa necesidad de estar en su presencia, de manifestar su presencia continuamente. Dios, cuando lo creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén lleno de su gloria. Ellos estaban cara a cara con Dios. Ellos estaban continuamente en su presencia. Y sabe, cuando Dios quiere levantar una iglesia, quiere que su iglesia viva como en el huerto del Edén, en su presencia continuamente. Y usted dice, pastora, pero la presencia del Señor está conmigo. Sí, pero muchas veces nosotros no hacemos que ese fuego arda continuamente. Escuche, Juan el Bautista dice, y seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. En Lucas 24:49, el Señor Jesús les dijo, yo les enviaré la promesa del Padre, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos o sumergidos, bautizados, dicen otras traducciones. Pero la palabra investidos significa conferir una dignidad, un cargo honorífico o ungir, conceder u otorgar. Investidura se habla cuando se le da una autoridad a un presidente, al Papa, a alguien de honor, de rango muy alto. Y el Señor le manda a su iglesia, a la que había recién salvado, y le dice, oigan todos ustedes, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y el Señor en ese momento, escuche, le estaba dando esa orden porque Él quería que la iglesia no saliera como una religión. Porque en esa época había mucha gente que conocía la palabra como hoy día, pero mucha gente de los que conocía la palabra y la Torá, vivían vidas religiosas, secas, sin la vida de Dios. Y el Señor dice, yo no quiero que sean como ellos, yo quiero que ustedes sean personas llenas de mi gloria y de mi presencia. Por eso necesitan recibir esta investidura. Y usted dice, pastora, nosotros hemos sido bautizados. ¿Cuántos hablan en lengua en este lugar? Ahora, mi pregunta es, las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra que es para todo el que cree. ¿Usted cree en el Señor? Tiene que hablar en lengua. Tiene que ser bautizado. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Pero más allá de eso, usted puede decir, pastora, sí, yo hablo en lengua, pero ¿eso significa que tu vida está llena constantemente del Espíritu Santo? ¿Eso significa que tu vida está llena de la gloria del Señor todos los días de tu vida? ¿Sabe qué? El Señor le dijo a su pueblo, ustedes necesitan ser testigos de que mi presencia está en ustedes. Entonces dice, recibirán poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes, si quieren ser testigos de que me han visto, de que yo estoy con ustedes, necesitan imperiosamente vivir llenos del fuego y de la presencia
presencia del Señor. Dice la palabra que en el día de Pentecostés, ¿sabe? El Señor no tardó esos 40 días porque los hermanos estuvieron unidos durante 40 días. Y yo quiero mostrarle en Hechos de los Apóstoles, vamos a leer solamente un versículo. Escuche, el Señor ahí le estaba diciendo la gran comisión, le decía: ustedes van a predicar mi palabra, van a liberar endemoniados, pero antes de eso van a ser llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, para que esto sucediera, el Señor esperó 40 días. Pero no 40 días porque no tenían la suficiente oración. No 40 días porque estaba esperando. Dice que ellos ya estaban de acuerdo. Estaban unánimes. Esto el Señor nos habló en el alineamiento. El poder que tiene el ponernos de acuerdo cuando estamos esperando una cosa. Y yo me gozaba porque ya tenía la palabra, ¿no? Y el Señor decía: yo estoy preparando todas las cosas para que esto suceda. No para que venga el Pentecostés, porque el Pentecostés ya vino, sino para que ustedes puedan vivir como esa iglesia que yo quise dejar parada sobre la tierra. No como una religión, no como lo que se está escuchando en el mundo, que nosotros somos los locos que cantan, los glorias, los aleluya, los que no van a bailar, los que no gozan la vida. ¿Sabe por qué la gente dice de eso? Porque la Biblia, hermano, nos enseña que la iglesia que Cristo dejó es una iglesia viva y poderosa, y hoy no estamos reflejando eso, no lo estamos reflejando, sino que esos 40 días que el Señor esperó fue para que también fuera algo profético, porque el Pentecostés simbolizaba las primeras cosechas. Era una fiesta judía, el cual ellos festejaban las primeras cosechas. Y el Señor decía: a partir de este tiempo, cuando el Espíritu Santo los llene, van a empezar a recibir cosechas. Por eso se para Pedro a predicar lleno del Espíritu Santo, y 3,000 personas se convierten en una sola prédica. Oiga, usted leyó la prédica, está escrita acá en Hechos de los Apóstoles, lo que habló Pedro. Y Pedro empezó a agarrar un pasaje de acá, un pasaje de allá, y dijo: oh, sí, Jesús vino a la tierra a salvarlo. ¿Sabe qué? Era tanto el poder que había que la gente decía: yo quiero tener a ese Cristo, yo quiero tener a ese Cristo. No eran grandes palabras las que él estaba diciendo, solo nombrando la palabra, pero esa palabra venía llena de la unción, llena del poder de Dios. Por eso es que la gente sola venía. Y dice la palabra: y el Espíritu añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Sabe? Hoy día las iglesias necesitan de un montón de cosas para que la gente pueda acercarse a Dios, porque la gente no quiere saber nada. Pero ¿sabe por qué? Porque todas las cosas que la iglesia tuvo que hacer son sustitutos de la presencia y el poder de Dios. Porque la iglesia comenzó a caminar con un Espíritu Santo que tiene adentro, pero que no sabe manifestarlo todos los días de su vida. No sabe vivir con el fuego encendido todos los días. Entonces tuvo que inventar. ¿Qué hacemos? Hacemos este plan, hacemos esto, hacemos lo otro. Y todo eso son sustitutos de una iglesia carente de poder. Bendigo todos los sustitutos que hubo. Pero ¿sabe por qué? Hasta aquí nos ayudaron a sobrevivir, nos ayudaron a crecer, nos ayudaron a que gente se salve, claro que sí. Pero ¿es lo que Dios quiere para la iglesia? Claro que no. Dios quiere que la iglesia se pueda poner de pie, se pueda parar como esa iglesia gloriosa, poderosa que Él dejó. La gente se entregaba por multitud, porque donde hay gloria y llenura del Espíritu de Dios, las personas van corriendo. ¿Sabe por qué? Cuando este pastor, Claudio Freyson, hizo una explosión de la unción, la gente hacía colas de días, y hacía cualquier cosa y esperaba lo que sea por la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos queremos convencer de que la gente no quiere saber nada de Dios, yo le voy a decir algo: es mentira.
La gente sí necesita de Dios. Pero ¿sabe qué? La gente necesita del Dios vivo. La gente necesita del poder. La gente necesita llegar a un lugar donde sean tantas las fuentes del Espíritu de Dios que se están juntando, que están adorando, que están alabando, que cuando entre en su gloria los invada y comiencen a recibir vida. La iglesia ha sido carente de la presencia de Dios, aunque de vez en cuando hay oleadas. A veces de vez en cuando hablamos en lenguas. Y esto no es solo hablar en lenguas, es llevar una vida todos los días. No es caerme al piso, eso es un toque. Pero eso se te gasta cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando las emociones te golpean. ¿Sabe qué? Nuestras emociones nos hacen todos los días desenfocarnos de buscar su presencia. No porque la hayamos perdido, sino porque buscar de que y mantener esa llama ardiendo en mi vida. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque dice la palabra que tenían todas las cosas en común y nadie decía ser suyo lo propio. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está lleno de la presencia de Dios, ¿qué dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que estoy lleno, eso es lo que doy. Entonces ellos, al estar llenos del Espíritu de Dios, yo me pregunto, ¿llenos de qué estaban? ¿Sabe de llenos de qué? Llenos de amor, llenos de paciencia, llenos de misericordia, llenos de pasión, llenos de amor hacia Dios y hacia los semejantes. Por eso la palabra dice que en un momento necesitaban un servidor, porque estaban comiendo todos juntos. Dice que perseveraban unánimes, comiendo y estando en el templo. Y dice la palabra que necesitaron a uno que sirva las mesas. Y dijeron los apóstoles, busquen gente llena del Espíritu Santo para que sirva las mesas. ¿Sabe por qué necesitaban gente? Usted se pregunta, ¿para qué quiere que sean si no le va a estar orando al que está sentado en la mesa? ¿O acaso le inventaban la comida orando? No, hermano, porque la persona que está llena del Espíritu Santo no es una persona conflictiva, no es una persona. Es una persona que el Espíritu de Dios sana, procesa, madura, llena de Dios. Sabe tener sabiduría porque el Espíritu de Dios trae todo eso. Entonces, no había problema, no había dificultad. Dice la palabra que en cuanto ellos empezaron a tener persecución, nuevamente se juntaban a orar. Y una vez más eran vueltos a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso cada uno de ellos daba su vida por Cristo y por el Evangelio, porque estaban llenos de Dios. Uno de los sirvientes fue Esteban, uno de los servidores. Un diácono era el que servía las mesas, el que atendía las puertas, las necesidades. Y ese hombre era tan lleno de la gloria de Dios que cuando lo estaban matando, vio parado al Hijo de Dios, recibiéndole en la eternidad. ¿Sabe qué, iglesia amada? Dios está necesitando obreros llenos de su Espíritu Santo, que podamos exponer ante su presencia todo lo que somos, todo lo que tenemos. ¿Te falta fe? ¿Sabe que te falta? Espíritu Santo y fuego. Porque dice la palabra que no es nuestra fe, sino la fe del Hijo de Dios. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, a veces hacemos luchas mentales por poder creer. Y el Señor te dice, vos necesitas mi espíritu. Porque cuando mi espíritu está dentro tuyo, te lleva a creer, te lleva a profetizar, te lleva a declarar. Vos no podés estar lleno del río de Dios y estar profetizando derrota. Porque el mismo río de Dios te va a llevar a conectarte a lo que Dios quiere, a la fuente poderosa que es Él. Y sabe, este es el error que cometemos a veces. Por tiempos quizás buscaste su presencia, por decirlo, buscar. Te metiste en la presencia del Señor y creíste que eso era suficiente cuando Dios empezó a usar tu vida. Pero déjame decirte que dice la palabra que los Gálatas habían empezado por el Espíritu, recibieron el Espíritu de Dios, vivían el Espíritu, pero dice la palabra, oh Gálatas insensatos, comenzaron por el Espíritu, ahora terminan por la carne. ¿Sabe cuántas veces no nos damos cuenta por las cosas que nos suceden en la vida, cómo se va apagando ese fuego dentro nuestro?
Y el Espíritu de Dios buscando, como decía el pastor los otros días estaba predicando, el Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas, esperando que haya orden en nuestra vida, que pongamos las cosas en su lugar, que busquemos su presencia. ¿Sabe cuántas distracciones van a querer venir en el momento que te unas? En el momento que decidas, el momento que estemos unánimes en buscar su presencia. Por así decirlo, está mal decirlo, ya sé, pero no me sale ahora otra palabra. Meternos en su presencia y estar llenos, inundados de su presencia. ¿Sabe cuántas distracciones van a venir? En estas semanas que estaba preparando de esto me pasó de todo. De todo, físicamente me quedé dura, no me podía levantar. Hubo 2 días que me tuve que tomar un diclofenac porque no me podía mover. Yo dije, voy a predicar igual porque sé lo que el Señor quiere hacer con su pueblo, con su iglesia, no me va a detener. Me mandaron mensajes, me bardearon, golpearon mi ego, me hicieron enojar. Yo me enojé, vamos así. Mi ego se enojó. ¿Y sabe qué? En un momento estaba enojada y estaba cocinando y estaba meditando en la palabra y decía, estaba con la cuchilla, ¿vio cuando uno está con la cuchilla ahí picando cebolla? No sabe cómo la piqué. Divina estaba, más chiquita que la de mi mamá, mire. Con eso le digo todo, que mi mamá es re minuciosa para cocinar. Pero yo más chiquitita que la de mi mamá, y picaba ahí enojada, nerviosa, tensionada. ¿Y sabe qué? Me acordé de lo que estaba practicando en mi vida. Dije, Señor, que tu espíritu me llene. En este momento necesito la llenura. Y sabe, en ese momento comencé a sentir como la gloria del Señor ahí en esa cocina empezó a inundarme. Y en vez de el enojo comenzó a salir cántico. A veces venía el ego de vuelta a quererme atacar. Yo decía, cállate ego, morite de una vez. Deja que el Espíritu de Dios viva. Y es una lucha. Y Él que ayuda. Él ayuda y yo lo ayudo a Él. ¿Qué vamos a hacer? Esto es así y hay que ayudarse a morir. ¿Quién dijo que no? Gloria al Señor, claro que sí. Porque sabe, hay algo poderoso que Dios quiere levantar de nosotros. Nuestro espíritu tiene que encenderse. Nuestro espíritu tiene que haber en esta noche una determinación de la iglesia de Cristo a vivir como Dios quiere que vivamos, a ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Dice el Señor, no sirve los esfuerzos humanos para cambiar. Por eso la gente empieza a dejar vicios en cuotas. ¿Sabe por qué? Porque falta el fuego y el poder de Dios que los convenza. Falta el fuego y el poder de Dios que pudra ese yugo. Allá en la iglesia, en la congregación de Casa de Luz, tenemos un hermano. ¿Sabe? Este hermano, Héctor era, ¿no? Sí, porque yo le cambié el nombre ayer. Héctor. Le dije Eduardo ayer. ¿Sabe? Él es un hombre mayor de edad, pero es un hombre que está en la presencia del Señor. Es un evangelista que Dios está usando poderosamente para llenar la congregación. Y usted lo ve, es una persona que es calladita, casi ni habla, pero se encontró con un borracho. Y este borracho le decía, el borracho, un excombatiente de Malvinas, imagínese. Su madre tiene 100 años, creyente toda su vida, orando todos los días por él. Y él en la calle, porque recibe un subsidio. Y vivía para vivir en la calle y gastar todo su sueldo en la bebida. Y le decía, yo no puedo dejar, por más que quisiera. El hermano le estaba predicando la palabra. Entonces le dijo, yo te voy a orar. Y ahí le puso la mano y le dijo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de alcoholismo sale de él. ¿A que no sabe qué pasó? El espíritu de alcoholismo lo abandonó. Nunca más volvió a tomar bebida. Y ¿sabe? Ese hombre comenzó a traer gente a la congregación porque lo ven. Dice, mi vecino no lo pueden creer. Mi madre tiene 100 años, me dijo, y ella toda la vida fue creyente. Pastora, esta es una contestación de sus oraciones. Yo le decía, gracias Señor, porque no permitiste que tu sierva vea la muerte antes de ver a su hijo restaurado para la gloria de tu nombre. Un hombre que había perdido sus hijos, sus bienes. ¿Sabe qué? Y no solamente eso. Dice, me contaba el hermano Miguel, se llama, y me contaba, no solo eso, yo vivía empobrecido, vivía mal y en la calle, pero ni bien este hermano me terminó de orar, salgo de ahí y me encontré 15,000 pesos. Y a partir de este tiempo nunca más mi billetera estuvo vacía. Y le mostró al pastor la billetera llena de billetes. Igual no le voy a decir quién es Miguel por las dudas. Pero ¿sabe?
yo me gozaba y decía: Señor, esa es la iglesia que tú quieres. Esa es la iglesia que tú quieres. Por eso la gente de a poco se va entregando. 25,000 veces sanidad interior, 25,000 veces regiones de cautividad. ¿Sabe por qué? Porque en su intimidad no presenta sus problemas al Espíritu Santo. Cuando empecemos a exponer a la gente al Espíritu de Dios, Él va a traer la salvación, Él va a traer la sanidad, Él va a traer todo lo que la gente necesita. La restauración de la personalidad dañada se sana en la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que en mi interior, como mi falta de paternidad, como mi ausencia, eso no me lo sanó la sanidad interior. Eso lo sanó la presencia de Dios al estar expuesta. ¿Sabe cuántas veces fui por mi espíritu de orfandad? Hasta que hoy creo que el Señor, pero no por mis méritos, por la obra del Espíritu de Dios hizo en mi vida. Si a mí me dicen: Dios te quiere regalar unas vacaciones, yo le creo. Dios te quiere dar un auto nuevo, yo le creo. Porque sé quién es mi Padre y cuánto me ama. Que hay cosas que ni siquiera necesito pedírselas, Él me las provee porque me ama. Pero esta seguridad, hermano, no la tengo porque soy buena y porque grande es mi fe, sino porque el Espíritu de Dios ha sanado en mi corazón esa relación con Él. Necesitamos estar expuestos ante su presencia. Hay cosas que te cuestan, no van a venir porque te pongan la mano en la cabeza. Eso es un tiempo, te sirve para un momento, pero luego se te va. Necesitas generar, dice la palabra. Por eso dice que somos reyes y sacerdotes. El sacerdote era el encargado de que haya siempre fuego en el altar. Vos sos el encargado que esa leña no se acabe. Vos sos el encargado que ese altar viva lleno de la gloria del Señor, viva lleno del Espíritu Santo. Me cuesta sujetar la carne, dicen muchos. El Espíritu, dice la palabra, que señales y maravillas eran hechos por las manos de los apóstoles. Hermano, cuando uno le falta sujetar la carne, le falta dominio propio, pero eso también lo da el Espíritu. ¿Sabe? Yo entiendo y considero que este tiempo el Señor me ha llevado a ver y me ha abierto los ojos. Los otros días estaba caminando en 11, había ido a comprar unas cosas con mi hermana Lorna y fuimos en 2 oportunidades. Y los 2 días que fuimos encontré un predicador de la misma edad que nuestro hermano Héctor, parado en 11, en la plaza de 11, no sé si alguien lo ha visto. Un hombre que habla la palabra de Dios todos los días y no sé cuántas horas. Y habla, porque el Espíritu, porque dice, porque el pecado ha separado, porque Jesucristo sí necesita sanidad, salvación. Y yo realmente admiraba la dedicación de ese hombre por Dios en dejar los últimos años de su vida, porque su mujer al lado acompañándola y orando, 2 guerreros poderosos, ¿sabe? Oraba la mujer ahí, pero yo veía que mientras él hablaba y predicaba, había ahí al costado unos 5 o 6 borrachos tomando cerveza, las prostitutas del otro lado. Y yo decía: Señor, este hombre va a recibir recompensa porque está haciendo lo que debe hacer. Pero Padre, ¿sabe? Eso conmueve mi corazón, porque le digo: llénalo de tu Espíritu, para que cuando Él hable, la gloria del Señor se manifieste y haya resultados. Que antes de irse de esta tierra y abandonar ese micrófono pueda ver tu gloria. Que esos borrachos que están ahí abandonen el vicio. Y no que este hombre se desgaste, se desgañota hablando y predicando, y los borrachos siguen ahí. Pero ¿sabe? Eso me mostró a mí. No lo juzgo al hermano, por Dios. Creo que es alguien digno de admirar y que va a recibir una corona eterna, una gloria, la gloria venidera que le espera. Yo lo bendigo, no sé ni quién es, ni cómo se llama, ni a dónde se congrega. Y si se congrega, no sé lo que hace. Pero sí sé, hermano, que Él es el reflejo de la iglesia. Es el reflejo de la iglesia ineficiente, de la iglesia que necesita llenarse del poder de Dios. Y no juzgo a la iglesia, Dios me libre. Yo entiendo que Dios quiere levantar a esa iglesia poderosa, a su esposa empoderada. A su esposa empoderada. Que dejemos de hacer las cosas por nuestros esfuerzos para convencer a la gente. A veces los pastores quisiéramos meterle la palabra en la cabeza y no encontramos
cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo de Dios sabe cómo convencer a las personas de su pecado. No necesitamos muchas palabras, necesitamos fuego de Dios. Y ese fuego que sale en nuestra boca comienza a convencer de pecado. ¿Sabe cuántas de tus oraciones y horas de oración por tu vida, por tu familia, comenzarían a tener resultados? ¿Sabe por qué? Porque nosotros le hablamos de un Dios que todavía no estamos experimentando en su dimensión gloriosa. Porque le hablamos desde nuestra incredulidad, hablamos desde nuestra enfermedad, hablamos, y no digo que está mal, usted tiene que hablar a tiempo y afuera de tiempo y tiene que orar. Pero ¿sabe qué efectivo que sería que esa gloria que nos inunda pudiera convencerlos a ellos? No es palabra de humana sabiduría la que hace que el hombre cambie o se arrepienta de su conducta. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces los pastores descansaríamos. Encontraríamos que en este lugar, cuando vienen las personas llenas de problemas, dificultades, de demonios, comienzan a caer. Todo yugo se pudre por causa de la unción. No van a necesitar 25 secciones de sanidad interior, porque una vida que abre y se expone a la presencia de Dios, el mismo Espíritu de Dios, comienza esa unción poderosa a sanar sus heridas. Y esa persona misma dice: yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero permanecer, yo quiero seguir a ese Dios poderoso que me están predicando. Dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud de vida. Y necesitamos vivir en ese gozo. Hay problemas, sí. Hay dificultades, sí. Las cosas terrenas que buscamos, que necesitamos, que anhelamos, muchas veces nos desenfocan. Pero sabe, cuando uno está lleno de la plenitud, está lleno del Espíritu Santo, tiene gozo, tiene vida. No podemos decir que la iglesia de hoy no tiene autoridad, porque la autoridad de la iglesia es Cristo. Cristo es su cabeza. El tema es el fuego y el poder que la iglesia carece. ¿Sabe? Yo sé que Dios, el Señor, va a comenzar a activar dones que están dormidos adentro nuestro. Muchos de ustedes recibieron dones, pero por la falta de exponerse a la presencia de Dios, siguen ahí dormidos sin entender cómo manejarlos, cómo hacerlos vivir, cómo resucitarlos, cómo accionar. Pero el Espíritu que está dentro tuyo sí sabe. Necesitas avivar el fuego para que ese fuego pueda hacer que el Espíritu de Dios fluya con libertad. Yo no digo que todos estamos en la condición, gloria a Dios. Si usted dice: no, pastora, pero yo soy una persona llena del Espíritu Santo, gloria al Señor. Dice la palabra que por su fruto lo conoceréis. Porque el fruto del Espíritu es aquel que tiene espíritu, que tiene amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, las tiene todas. Entonces, si nos faltan esas cosas, nos falta aprender a vivir y a caminar por el Espíritu. ¿Saben? El Señor me decía: ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Primero, a través de la fe. Porque dice la palabra que yo necesito creer que Dios es, que Jesús ha muerto. Y cuando yo quiero comenzar a creer, dice: y mi Padre le amará. Le obedezco, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada. Necesito creer que Dios me puede llenar. ¿Cuántos creen que Dios lo puede llenar? Pero que Dios lo puede llenar no solamente si el pastor le ora o la pastora le ora o quien sea le ora. Dios te puede llenar cuando dispones tu corazón. Ahora mismo, si cierras tus ojos y dices: Espíritu Santo de Dios, lléname, aquí estoy, vas a comenzar a sentir cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a llenarte, porque Él está en tu espíritu. Él está dentro tuyo, solo necesita el lugar para manifestarse y que vos le eches esa leña, ese sacrificio, que siga siendo un adorador. Pastora, ¿cómo soy lleno? Efesios 5, 18 al 20 dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. No es para una sola vez, es para la acción continua, el presente continuo. Para aquellos que entienden literatura, el presente continuo. Sean llenos todo el tiempo del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Cómo soy lleno? Adorando. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Adorando.
como esa loca que estaba con la cuchilla ahí triturando cebolla. Señor, necesito ser llena de tu Espíritu Santo. Ahora quito de mi mente toda palabra que ha sido sembrada sobre mi mente para distraerme. Porque cuando golpean tu ego, cuando golpean, ¿sabe qué? Tu mente comienza a tomar ese lugar. Comienza a tomar tus pensamientos, comienzan a tomar tus emociones y no te deja ver lo que el Espíritu de Dios estaba queriendo hacer en esa mañana. Pero cuando vos podés tomar, ¿sabe? Dice la palabra que cuando Abraham comenzaba a tener, Dios quería hacer un pacto con él y comenzaba a tener la revelación de Dios. Dios le dijo: quiero que me hagas un sacrificio. Y él estaba ofreciendo ese holocausto, ese sacrificio, y dice que las aves de rapiña descendían para robarse su carne, la carne del sacrificio. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que Abraham comenzó a ahuyentar las aves de rapiña y le dijo: nadie va a impedir que este sacrificio sea hecho, porque este sacrificio que iba a ser esa adoración dependía del pacto de Dios con él. Por eso, hermanos, vos sos el guardián de tu altar. Sos el guardián para que eches fuera toda ave de rapiña que quiere venir a sacarse lo que estás ofreciendo en el altar. Muchos de nosotros vamos a comenzar a ofrecer cada día lo que escuchamos los martes, lo que escuchamos los domingos, lo que escuchamos los jueves. Pero ¿sabe? Van a venir situaciones, yo se lo quiero avisar, porque ahora usted va a comenzar a llenarse del Espíritu Santo, pero salido de acá va a empezar problemas, dificultades, dolores en el cuerpo. Usted tiene que reponerse, porque el Espíritu Santo de Dios está en usted. Si no puede, dígale: Señor, auxíliame, dame fuerza, dame sabiduría, que la enfermedad, Señor, no me gobierne, que el dolor no me gobierne. Porque una vez que sos lleno del Espíritu Santo, entonces las señales comenzarán a perseguirte. Porque, ¿sabe por qué no hay tanta señal? Dice: aquel que predica la palabra, señales le seguirán. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia vive conociendo la palabra, pero no tiene el poder. ¿Sabe? Esta es una noche gloriosa. Yo sé que el Señor va a comenzar a levantar a esa iglesia poderosa, porque no la está levantando solamente aquí. Esto lo está poniendo en las diferentes congregaciones. Yo estuve hablando con pastores y ellos nos decían: no sabemos, pero sí sabemos que el Señor nos lleva a hacer noches de adoración. Noches de adoración aquí, altar de adoración allá. ¿Sabe? Porque donde hay altar hay fuego. Donde hay altar hay fuego. Donde hay altar hay fuego. Y el Señor está uniendo a su iglesia en los distintos puntos de Argentina. Y en medio de la crisis, Dios está levantando una iglesia que empieza a clamar, que empieza a ayunar, que empieza a adorar. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo de Dios comienza a tomar lugar. Comienza a tomar lugar en tu vida, en mi vida. ¿Y sabe qué? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. ¿Estás viviendo la libertad que merece tu casa? ¿Estás viviendo en tu vida, en tu cuerpo, en tu economía, la libertad que mereces? ¿Están viviendo la libertad de los méritos que Cristo hizo en la cruz? ¿Estás viviéndolo? Si no lo estamos viviendo, hoy nos tenemos que poner de acuerdo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu está dentro mío, pero a partir de hoy comenzará a correr como un río. Porque aquel que le adora, ríos, dice la palabra, será él una fuente. La fuente es un manantial donde comienza a brotar el agua, donde comienza a brotar el agua y comienza a saltar para vida eterna. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche.